Buenos días. Entonces, siendo las 7 de la mañana, vamos a dar inicio al Ateneo de Geriatría. El tema del día de hoy será mujer con dolor articular y edema en manos. Mi nombre es Natalia Andrea Uribe Ruiz, soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. De antemano, agradecer por la asesoría de la doctora Alejandra Fernández, geriatra de la Universidad de Caldas y actualmente geriatra del Hospital Alma Mater de Antioquia, y también a los doctores Adriana Vanegas y Carlos Horacio Muñoz por el acompañamiento desde el servicio de reumatología. Entonces, inicialmente tenemos una mujer de 73 años, ella es natural de Chocó, actualmente reside en el barrio Calasanz, tiene cuatro hijos, es casada, vive con su esposo y uno de sus hijos. La paciente dentro de sus estudios tiene una licenciatura en educación, trabajó toda su vida como docente en psicoorientación, actualmente pensionada, diestra y católica. El motivo de consulta fue dolor en el cuello. Tenemos una paciente con un cuadro clínico de aproximadamente 2 semanas de evolución que empeoró 3 días previo al ingreso. El cuadro clínico consistía en un dolor en la región cervical posterior que fue de inicio súbito, lo clasificaba como 8 de 10 en la escala verbal análoga del dolor. Este dolor se irradiaba a ambos miembros superiores y a la región costal derecha. No se acompañaba de parestesias ni pérdida de la fuerza en extremidades superiores. Mencionaba la paciente que el dolor se exacerbaba con el movimiento y los cambios de posición y le impedía realizar los movimientos de rotación cefálica, y no había una historia pues clara de trauma reciente asociado. A la revisión por sistemas, los únicos datos que destacaban era una pérdida de aproximadamente 2 kilos en 3 meses. Está inmotivada, pero asociada a hiporexia, y también mencionaba dentro de la revisión por sistemas una constipación de larga data. Dentro de los antecedentes personales de la paciente tenemos una diabetes tipo 2 no insulino requiriente hace aproximadamente 15 años, hipertensión arterial hace 20 años, hipotiroidismo, temblor esencial, un glaucoma bilateral. También tuvo un ataque cerebrovascular isquémico en febrero del 2022, con compromiso de la arteria cerebral media izquierda, como secuelas una hemiparesia derecha y disartria leve. Y dentro de los estudios del TOAS destacaba una enfermedad carotidia que requirió implante de stent. El doctor Mansur está levantando la mano. ¿Alguna intervención a realizar antes de que prosigamos? Continuando con los antecedentes de la paciente, tenemos entonces, íbamos en un ataque cerebrovascular isquémico en febrero del 2022. Mencionaba que el compromiso fue de la arteria cerebral media izquierda, como secuelas una hemiparesia derecha y una disartria leve. Y dentro de los estudios del TOAS, una enfermedad carotidia que requirió implante de stent. Adicional a eso, la paciente también presentó una úlcera que se clasificó como una úlcera de Martorell en miembro inferior derecho. Se realizó biopsia que descartó vasculitis, pioderma gangrenoso o malignidad, y se terminó manejando con un colgajo en agosto del 2022, esto por el servicio de cirugía plástica. Lastimosamente, la paciente queda con un dolor crónico que ha sido de difícil manejo y viene en seguimiento con medicina del dolor. Antecedentes adicionales a destacar, aparte de los quirúrgicos, que hay como el más importante fue el stent carotidio, también a mencionar 3 cirugías de columna cervical, realmente sin una historia previa para describir bien en qué consistían, pero la primera de ellas se realizó aproximadamente hace 30 años, también con un extabaquismo durante 5 años a razón de 5 cigarrillos día con un IPA de 1,25, sin consumo de ninguna otra sustancia o producto herbal a destacar. Ahí vemos pues los medicamentos que consume la paciente para el control de sus múltiples enfermedades, y más adelante pues mencionaremos cuáles están y no indicados de acuerdo a las mismas. Importante destacar que en este último año la paciente no había tenido ninguna hospitalización, y la última fue la que mencioné en el contexto del ataque cerebrovascular en 2022. Al examen físico, cuando ingresa la paciente al servicio de urgencias, destaca que viene con una frecuencia cardíaca de 104. Describe quien la recibe en primera instancia unos ruidos cardíacos rítmicos pero alejados.
Adicional a eso, un cuello con una movilidad reducida, esto dado por dolor con limitación de la lateralización de la cabeza que no permitía la rotación, mayor dolor al movimiento pasivo y activo hacia la izquierda, no describen masas o adenopatías con una contractura de esternocleidomastoideo derecho, no había dolor a la percusión o palpación vertebral sin deformidades y con una distensión yugular a 45 grados. Adicional a esto, como ya era conocido como secuela de su ataque cerebrovascular, una fuerza algo disminuida en el hemicuerpo derecho que califican como 4 de 5, comparado con el izquierdo que estaba de 5 de 5, y un temblor leve ya conocido dentro de los antecedentes de la paciente. Adicional a eso, en piel, sin ninguna otra lesión diferente a la cicatriz que había dejado la úlcera de Martorell que ya había descrito en los antecedentes del ingreso. En esta paciente, realizando la evaluación geriátrica integral, tenemos una paciente con un Bartel de 90 que le da una dependencia leve, esto dado principalmente por el uso de bastón para la marcha y por algo de necesidad de apoyo para subir escaleras, un Frail de 3 de 5 puntos que ya nos habla de fragilidad, un SARS-F de 4 puntos con un diámetro de la pantorrilla calculado de 27,5 centímetros que también nos puntúa para sarcopenia. La evaluación cognitiva, el Minimental 28 puntos, que para la edad y escolaridad de la paciente está en un rango normal. El CAN no nos mostró criterios de delirium. En el cribado de depresión, el PHQ-9 dio 2 puntos y el ya sabéis nos dio 8 puntos, que nos habla de una probable depresión, pero habría que realizar estudios adicionales para poder definir realmente si estamos en el contexto de una depresión. El score nutricional 9 puntos, que ya nos habla de una paciente con riesgo de malnutrición. Al evaluar su núcleo familiar tenemos un soporte social adecuado dado principalmente por su esposo y también el hijo con el que convive. Caídas no había tenido en el último año y pues polifarmacia, vemos que la paciente dentro de su manejo médico tiene más de 5 medicamentos, entonces sí tendría criterio para hablar de polifarmacia. En los paraclínicos iniciales que se le envía a la paciente tenemos un hemograma sin anemia en el que destaca una leucocitosis a expensa de neutrófilos con un conteo plaquetario normal, una función renal dentro de límites normales, sin alteraciones en el ionograma. El perfil hepático tampoco estaba alterado, al igual que la LDH y la CPK que estaban en rangos normales. Recordemos el antecedente de diabetes con una hemoglobina glicada muy por debajo de las metas establecidas para la edad de la paciente. Y recordando el antecedente hipotiroidismo, también se realizó una TSH al ingreso que estaba por debajo del límite inferior de la normalidad con una T4 y T3 libre en rangos normales. Para esto, medicina interna hizo un ajuste en la dosis con la que venía la paciente de levotirosina. También tenemos unos valores de B12 que se encuentran en rangos normales. Recordando que al ingreso a la paciente se le auscultaron unos ruidos cardíacos alejados, distensión yugular. El internista que la evalúa en primera instancia considera que es importante descartar que no curse con un derrame pericárdico, por lo cual ordena un ecocardiograma transtorácico en el que vemos un ventrículo izquierdo de tamaño normal, sin alteraciones en la contractilidad, con una fracción de eyección preservada, sin presencia de trombos ni masas intracavitarias, tampoco alteraciones en el tamaño auricular, sin compromiso valvular, no había ninguna evidencia de derrame pericárdico y no había alteraciones en aorta o tronco y ramas principales de la pulmonar. Tampoco presencia de cortocircuitos por el Doppler color. Recordando pues que el motivo inicial cardinal, el motivo cardinal de consulta de la paciente giró en torno al dolor cervical, sus tratantes en primera instancia deciden completar el estudio con una tomografía contrastada de columna cervical en la que se describe una densidad ósea disminuida, cambios compatibles con espondiloartrosis importante, especialmente en la columna cervical media, donde se describía un colapso de los interespacios con esclerosis de las superficies articulares y una disminución marcada de la amplitud de los forámenes de emergencia entre C3 y C7, con cambios artrósicos en la articulación atlantodentoidea y no se observaban fracturas. Para esto, más adelante completan el estudio con una resonancia que les mostraré pues de forma posterior. Acá vemos entonces la resonancia de columna cervical. En esta resonancia tenemos, como vemos aquí en la imagen, que va a ir corriendo a medida que les voy dando la descripción,
una retrolistesis leve que está de C3 a C4, adicional a eso espondilolistesis de C7 a T1 con signos de osteoartrosis degenerativa, importante una discopatía degenerativa multisegmentaria grave de C3 a C4 y de C7 a T1 con obstrucción discal posterolateral derecha de C7 a T1 y esto muy importante a destacar, una estenosis grave del canal raquídeo de C3 a C4 y C7 a T1. Como los datos más importantes, ya vemos pues que estamos frente a un canal medular estrecho y de forma posterior miraremos cuál es la conducta desde neurocirugía con nuestra paciente. Entonces acá en la imagen podemos ver pues como todos los cambios descritos que les menciono, con los cambios de discopatía degenerativa y la estenosis grave del canal raquídeo. En la evolución de nuestra paciente, luego de que de forma inicial se enfocó en la sospecha de derrame pericárdico y se descartó y adicional a eso se ampliaron estudios buscando la causa del dolor cervical que motivó la consulta, es llamativo que al séptimo día de estancia hospitalaria la paciente inicia con un edema en dorso de la mano derecha y fiebre. De forma inicial, en el enfoque por medicina interna se consideró que podría estar cursando con una flebitis. Lo que hacen es retirar el catéter periférico, inician medidas locales y luego de 24 horas, ante no mejoría del cuadro clínico, lo que deciden es iniciar manejo con clindamicina. Al 10.º día de evolución de los síntomas, pues esto se presentó al 7.º día, digamos que al 3.er día ya de evolución de los síntomas, es valorada por un nuevo internista que nos describe que la paciente tiene dolor articular en muñecas, metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, este simétrico que empeora con el reposo, mejora con el movimiento y se acompaña de una sinovitis de muñecas, metacarpofalángicas e interfalángicas proximales y un edema de dorso marcado con fobia. Esto sin asociarse a rigidez matinal, ni dolor o debilidad en cintura pélvica o escapular, ni en otras articulaciones. Y también destacan que a la revisión por sistemas, aparte de los datos que les mencioné inicialmente, que solo estaban dados por esa pérdida de 2 kilos de peso, la hiporexia y la constipación de larga data, no había ningún otro dato a destacar. Lo que hace el internista cuando encuentra estos hallazgos es mencionar que es muy poco probable que el cuadro clínico se explique por una flebitis, completa estudios y en vista de la evolución de la paciente decide suspender el manejo antibiótico. Aquí tenemos unas imágenes que nos comparte el doctor Andrés García, que fue el internista que tuvo la posibilidad de estar pues como con este caso y fue el primero que empieza a notar los hallazgos que ya les describí. Entonces básicamente acá lo que vemos es un edema generalizado del dorso de ambas manos, con una fobia importante, que más adelante miraremos, que es una imagen muy sugestiva del diagnóstico al que finalmente se llega con la paciente. Entonces, recordemos esta imagen para que más adelante, cuando revisemos el diagnóstico de la paciente, hagamos la correlación. Entonces, la primera pregunta que surge en torno al cuadro clínico de nuestra paciente es cómo se debe enfocar el dolor articular. Entonces, inicialmente tenemos un dolor articular definido como aquel que se presenta con los movimientos activos y pasivos, que puede acompañarse de crepitación, bloqueo, inestabilidad e incluso deformidad, y recordar que tiende a ser un dolor profundo y localizado. Estas son las características principales que van a configurar el diagnóstico de dolor articular, porque siempre será muy importante definir si nuestra paciente cursa con un dolor de tipo articular o no articular. Una vez definimos que el dolor es articular, debemos llegar a definir si es un dolor mecánico o inflamatorio. Recordemos que el dolor de nuestra paciente empeoraba con el reposo, mejoraba con los movimientos. Esto es muy característico de un dolor de tipo inflamatorio, aunque en ella hay que recordar que no había una rigidez matinal acompañante, que también es una de las principales características del dolor inflamatorio. Luego de que usted define si el dolor es inflamatorio o mecánico, definirá cuál es el número de articulaciones afectadas: monoartritis dado por afectación de una sola articulación, oligoartritis de 2 a 4 articulaciones y poliartritis mayor o igual a 5 articulaciones. Como recordamos en nuestra paciente, había compromiso de más de 5 articulaciones, entonces estamos frente a una poliartritis.
Y cuando definimos el enfoque de la poliartritis, debemos, ya de acuerdo al tiempo de instauración, definir si es mayor o menor de 6 semanas. En el cuadro de nuestra paciente, recordemos que fue de instauración súbita, al 7.º día empezaron los síntomas. En este caso tenemos un cuadro que es agudo. Cuando nos enfrentamos a un cuadro clínico agudo, las principales opciones a considerar siempre son de tipo infeccioso, que podrían ser infecciones bacterianas, virales o posinfecciosas. No olvidar también la presentación aguda de la sarcoidosis, en este caso el síndrome de Löfgren, que puede estar dado por ese dolor articular, principalmente es de localización en tobillos, adicional a eso fiebre, eritema nodoso y la presencia en los estudios del tórax de adenopatías iliares. También recordar la recaída de artropatía crónica, el depósito de cristales, en este caso principalmente nos mencionan en los diferentes artículos la gota y la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio y algunas enfermedades reumáticas que si bien sabemos que la mayoría deben tener más de 6 semanas de instauración, pues podríamos estar en el contexto de una presentación, pues la manifestación temprana de una enfermedad reumática como podría ser la polimialgia reumática, la espondiloartritis, la artritis reumatoide, en este caso pues de presentación en el anciano, el lupus eritematoso sistémico y el síndrome RS3P, la sinovitis simétrica seronegativa remitente con edema puntiforme. Quienes recordemos que cuando el doctor García evalúa el cuadro clínico de la paciente, además de suspender el manejo antibiótico, ordena una serie de paraclínicos. Esos son los principales exámenes que se ordenaron. Vemos como hay una PCR y una BCG que están elevadas, una PCR de 28 miligramos decilitro y una BCG de 118 milímetros por hora. Tenemos un complemento en rango normal, un factor reumatoide de unos anti-CCP que están negativos, al igual que los ENA y los ANA, un parcial de orina en el cual no teníamos presencia de proteínas ni de sedimento activo. También se le ordenó una electroforesis de proteínas sin pico gamma monoclonal, una inmunofijación en suero y orina en la cual no se observaban bandas monoclonales ni cadenas livianas libres, un ácido úrico que está en rango normal. Siempre recordar que el hecho de usted tener niveles de ácido úrico normal no le descarta que usted puede tener una crisis gotosa, ya que estos se depositan como urato monosódico y pueden estar en rangos normales. Y adicional a eso, recordemos que la paciente tuvo fiebre, que había recibido antibiótico, también había que estar seguros de que no estuviéramos frente a un proceso infeccioso, tenía unos hemocultivos negativos, un antígeno de superficie de hepatitis B no reactivo, al igual que unos anticuerpos para hepatitis C negativos, un BRL no reactivo y un VIH negativo. Con estos datos, entonces, básicamente vemos que lo que destaca es desde el principio un aumento de marcadores de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces ya tenemos en esta paciente con estos, digamos, con el cuadro clínico, la instauración y los paraclínicos hasta el momento, algunos elementos para pensar cuál sería la más probable sospecha diagnóstica de los múltiples diferenciales que nos enfrentamos cuando estamos frente a una poliartritis de instauración aguda. Realmente pensar en un cuadro bacteriano, aunque pues no hay que olvidarlo, en esta paciente probablemente no sea la principal opción a considerar. Ella como tal no tenía un eritema migratorio crónico, no había salido a otros lugares de paseo como para pensar una enfermedad de Lyme, no tenía lesiones en piel, no tenía un soplo de novo, no habían consumo del complemento, no había clínica que apoyara una infección bacteriana de tipo meningitis ni endocarditis, entonces por ese lado es poco probable. Respecto a las infecciones virales, tampoco era el cuadro típico para pensar en una infección por parvovirus. No tenía lesiones típicas en piel como el signo de la cachetada, no había tenido contacto con menores, pues, pacientes en edad preescolar. Ya vemos que VIH y hepatitis están no reactivos dentro de los paraclínicos que realizamos. Tampoco hay elementos para pensar en una poliartritis aguda en el contexto postinfeccioso. En ella no hay datos para pensar en fiebre reumática, ni en artritis reactiva, ni en una infección entérica previamente. No había tenido un cuadro gastrointestinal, un proceso infeccioso que precediera el inicio de los síntomas.
Sarcoidosis realmente no es el cuadro típico, en ella no vimos el eritema nodoso, todavía no tenemos la imagen de tórax para buscar las adenopatías ciliares, esa la veremos más adelante. Si tuvo fiebre, no hay el compromiso típico en tobillos de la sarcoidosis, entonces por ahora es poco probable. Recaída de una artropatía crónica, pues en ella no destaca este antecedente cuando revisamos pues su historia de ingreso. Depósito de cristales, consideramos que podría ser por las múltiples presentaciones que puede tener la enfermedad por depósitos de cristales de pirofosfato de calcio, uno de los diferenciales a considerar. Aquí hay que recordar que inclusive esta enfermedad se puede presentar como una pseudo AR, que tendría el compromiso de las muñecas, de las interfalángicas proximales, de las metacarpofalángicas, entonces sería una opción que más adelante miraremos. Y dentro del debut o pues la fase inicial de una enfermedad reumática, las principales a considerar en este caso por la edad de la paciente, la instauración y el curso de la enfermedad, polimialgia reumática, una artritis reumatoide y el síndrome RS3P, realmente para espondiloartritis y lupus eritematoso sistémico. No hay otras alteraciones o hallazgos al examen físico y a la revisión por sistemas que nos hagan pensar fuertemente en estas probabilidades diagnósticas. Entonces, por ahora nos quedamos con estas cuatro impresiones diagnósticas. Quien ve a la paciente también decide que hay que realizar una radiografía comparativa de las manos. Aquí vemos pues como el estudio. A destacar, tiene unas calcificaciones vasculares y de tejidos blandos que podemos ver acá de forma bilateral, un edema que se correlaciona muy bien con la imagen que les mostré al principio de las manos de la paciente, un edema difuso de tejidos blandos. Adicional a eso, no logramos objetivar la presencia de erosiones, aunque lastimosamente no había una proyección oblicua para hacer una mejor caracterización, o las imágenes típicas de erosiones en mordedura de rata que nos podría dar una gota. Tampoco vemos calcificación del ligamento triangular del carpo, que sería un hallazgo muy orientador en el contexto de sospecha de enfermedad por cristales de pirofosfato de calcio. No se ve pues en ninguna de las dos manos. Y adicional a eso hay unos hallazgos incipientes que nos pueden llevar a pensar en osteoartritis, como son la disminución de los espacios articulares en la articulación interfalángica proximal. Adicional a eso, también una reducción del espacio articular en las muñecas y en la mano izquierda, un hallazgo que aunque sutil, está en el contexto de una rizoartrosis, donde vemos pues que la articulación trapecio-metacarpofalángica presenta degeneración y aunque no hay menos de un tercio pues de luxación de la misma, es un hallazgo que nos puede hablar de risartrosis en la paciente y presencia de algunos osteofitos. En este caso, pues realmente sin datos muy orientadores para hablar de algunos de los diagnósticos previos, pero tampoco sin elementos que nos apoyen una enfermedad por depósitos de cristales de pirofosfato de calcio, tampoco erosiones importantes para hablar de una AR. Entonces ahí nos vamos llenando de elementos y aquí básicamente lo que destaca es el edema generalizado difuso de ambas manos. Entonces, hablando algo de la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio, como les mencionaba, puede tener múltiples manifestaciones, puede ir desde una manifestación como una pseudogota, donde tendríamos una artritis monoarticular, también puede producir compromiso oligoarticular y puede presentarse de forma adicional como una artritis migratoria o aditiva, o como les mencionaba, como una pseudo-AR, donde puede haber una artritis poliarticular y bilateral comprometiendo muñecas metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Básicamente, para hablar del diagnóstico de esta enfermedad, habría que tener uno de dos elementos. Tendríamos que tener la presencia radiográfica de condrocalcinosis, principalmente como vemos aquí en las imágenes, en la rodilla. Sería pues como la calcificación que compromete los meniscos, en la mano lo que ya habíamos hablado del ligamento triangular del carpo que se vería calcificado y en el hombro una calcificación del ligamento del tendón del supraespinoso. Pues en nuestra paciente no contamos con imágenes de rodillas ni de hombro, pero en la muñeca, en la mano, realmente no vimos hallazgos que nos indiquen que la paciente podría tener
hallazgos sugestivos de esta enfermedad. Cuando revisamos el segundo criterio, que es la presencia de los cristales de pirofosfato de calcio, pues en esta paciente les cuento que no se realizó ningún estudio del líquido. Aquí importante destacar que en caso de que se hubiese realizado, lo que tendríamos que buscar son cristales en forma de paralelepípedo y adicional a eso, estos cristales tendrían al estudio de la birrefringencia una birrefringencia muy leve. Estos serían pues como los dos principales criterios que tendríamos en cuenta para el diagnóstico de nuestra paciente. Realmente solo con el estudio imaginológico podemos decir que no hay hallazgos que apoyen esta posibilidad diagnóstica, aunque son múltiples, pues como las manifestaciones que puede tener esta enfermedad respecto al compromiso articular, digamos que no es el diagnóstico más probable en nuestra paciente. Entonces, cuando hablamos de los tres principales diagnósticos diferenciales que nos quedan por evaluar, tenemos el síndrome de RS3PE, la artritis reumatoide de aparición en el anciano y la polimialgia reumática. Entonces, empecemos a evaluar las características de nuestra paciente y cuál de estos diagnósticos sería el más probable. Entonces, el debut de la enfermedad en mayor de 60 años, pues vemos que para los tres grupos de enfermedades igual y nuestra paciente es una paciente que ya les mencioné, tiene más de 60 años, género, vemos que en el RS3P predomina en hombres, en AR tiende a ser un porcentaje similar y en la polimialgia reumática tiende a ser más de predominio en mujeres, como es el caso de nuestra paciente. Respecto al debut de la enfermedad, vimos que el cuadro clínico de nuestra paciente se instauró en horas, lo que estaría más a favor de un RS3P. En la polimialgia reumática sería una instauración rápida de días a semanas, no tan abrupta como la de nuestra paciente. Respecto al compromiso de la sinovitis de pequeñas articulaciones, pues en esta paciente básicamente lo que predominaba era el edema con fobia, que está presente, como vemos, en el 100% de los pacientes con RS3PE, no tanto en en la artritis reumatoide de debut en el anciano y menos, por no decir que no está presente en la polimialgia reumática. Respecto al compromiso de cintura escapular, vemos que tiende a ser más o menos un 39% en los pacientes con RS3PE, rara en artritis de U en el anciano y usual, como sabemos, inclusive dentro de los criterios en la polimialgia reumática. Eso no estaba pues presente en nuestra paciente. Tuvo fiebre al debut del cuadro, que es mucho más prevalente en el síndrome de RS3P. Erosiones no vimos en la radiografía. Esto estaría a favor de RS3P y polimialgia reumática. Para una enfermedad dada por una artritis reumatoide esperaríamos la presencia de erosiones. No tenemos la posibilidad de ver los hallazgos en ecografía ni resonancia porque no se realizaron en la paciente. Tiene unos anti-CCP que están negativos, eso sería más por un RS3P, también podría ser una polimialgia reumática. Esperamos encontrarlos en un porcentaje mayor positivo en la artritis reumatoide. Factor reumatoide, recordemos que estaba negativo, que también sería más a favor de RS3P. Y pues los demás elementos que mencionan en la parte inferior los iremos mirando a lo largo del desarrollo del caso clínico. Entonces nos quedan principalmente pensar en síndrome RS3P y en polimialgia reumática. Recordemos los criterios de clasificación de polimialgia reumática. Entonces, los criterios requeridos, una edad mayor de 50 años, un dolor en hombros de forma bilateral y un aumento de la BCG y la PCR. De entrada vemos que la paciente es mayor de 50 años, tiene el aumento de reactantes, pero no hay ese dolor en hombros bilateral. Y cuando revisamos los criterios clínicos e imaginológicos, realmente son pocos los criterios que nuestra paciente cumple, tanto clínicos como imaginológicos. Recordemos que para hacer diagnóstico por criterios de clasificación tenemos que tener al menos más de 4 criterios clínicos y cuando combinamos clínicos con ecográficos al menos más de 5 criterios. Entonces, revisando bien los criterios de clasificación de esta enfermedad, vemos que son pocos los que nuestra paciente cumple y que inclusive si los sumamos, no nos darían para hablar de criterios de clasificación de polimialgia reumática, inclusive ni siquiera cumple todos los criterios requeridos para empezar a realizar los criterios clínicos e imaginológicos, lo que hace que sea poco probable pensar este diagnóstico en nuestra paciente. Y finalmente tenemos los criterios para hablar de síndrome RS3PE. Tenemos una paciente con una edad igual o mayor a 65 años, con un factor reumatoide negativo, con una polisinovitis simétrica que afectó muñecas metacarpofalángicas e interfalángicas proximales.
realmente hallazgos de tenosinovitis no tenemos un estudio ecográfico que lo apoye y quien la evaluó en forma inicial no lo describe, aunque sí vemos que tenía un edema importante, el edema en piel de naranja con fobia en las zonas afectadas. Ese lo pudimos observar en las imágenes que nos proporcionaron al principio, no tenía rigidez matutina. Y pues respecto a la respuesta rápida del tratamiento con esteroides, aún no sabemos cuál fue el tratamiento que recibió la paciente y creo que se ha hecho un buen ejercicio de enfoque para descartar las principales enfermedades que podrían ser diagnóstico diferencial en esta paciente. Entonces, cuando hablamos de la presentación del síndrome RS3P, pues encontramos que la mayoría de estudios que hablan de él están en conjunto con cohortes de pacientes que también tenían polimialgia reumática. Este estudio se realizó en un hospital universitario de Japón entre abril de 2004 y marzo del 2010. Fueron en total 6.868 pacientes, todos mayores de 50 años. Pues los mayores de 50 años eran 3.347. Tres pacientes de este grupo fueron diagnosticados con síndrome RS3P y fueron un tercio respecto al número de pacientes con polimialgia reumática. Para esta población de Japón, la tasa de incidencia fue de aproximadamente 0.09% de síndrome RS3P. Vemos que es un porcentaje bajo, pero igual es como las cortes donde hay mayor descripción de estos casos. El predominio es claramente masculino. Vemos que de los tres casos, tres eran hombres. Aquí nos hablan de un inicio súbito del edema en la mayoría, en los tres cuadros, como fue el caso de nuestra paciente, y vemos que están caracterizados por aumento de marcadores de inflamatorios de fase aguda, como leucocitosis, aumento de los niveles de PCR y la velocidad de sedimentación. Es importante que la mayoría de los pacientes como tratamiento recibieron una dosis promedia de 15 a 20 miligramos de prednisolona y solo este paciente que requirió una dosis mayor de 30 miligramos fue el que tenía la manifestación de este síndrome como una manifestación paraneoplásica. Fue un paciente que tenía un cáncer de próstata. Entonces, de entrada vemos que aquellos pacientes que requieren dosis mayores de esteroides probablemente serán aquellos que tendrán que llevarnos a pensar con más fuerza con que esté de forma concomitante con malignidad. Entonces, de acá que nos queda predominio masculino, aunque claramente revisando los diferentes reportes de casos, hay casos descritos en mujeres, como sería el de nuestra paciente, y algo muy importante es que la mayoría tienen el inicio súbito del edema, como fue el caso de nuestra paciente. Entonces, una vez tenemos esta sospecha diagnóstica, tenemos que preguntarnos si son más frecuentes las enfermedades autoinmunes en el anciano. Pues el envejecimiento es un proceso progresivo y generalizado de deterioro funcional que va a resultar en una pérdida de la respuesta adaptativa al estrés y una creciente probabilidad de muerte. Sabemos que más o menos para el 2050 tendremos 1.500 millones de ancianos, esto dado porque sabemos que la sobrevida cada día aumenta y que tendremos una población mayor de pacientes ancianos y será muy importante tener en cuenta cómo los cambios que se dan pueden llevar a un aumento de la autoinmunidad en el anciano, pero importante mencionar que esto no siempre se va a traducir en un aumento de las enfermedades autoinmunes. Recordar que en el paciente anciano las enfermedades autoinmunes pueden tener manifestaciones atípicas y por eso será de gran importancia tener en cuenta cuáles son las principales manifestaciones de las diferentes enfermedades autoinmunes en nuestros pacientes para sospecharlas y tratarlas de forma oportuna. En la autoinmunidad en el anciano, hay varias teorías dadas por el envejecimiento que nos ayudan a entender cómo se llega a la inmunosenescencia. Hay una teoría que habla del daño del ADN dado por acumulación de mutaciones genéticas que el cuerpo humano ya no logra reparar, con deterioro y alteración de los procesos celulares y pérdida de la capacidad mitocondrial. Esto lleva a que haya una imposibilidad para producir y almacenar energía de forma efectiva, y la senescencia celular, que está dada por infiltración de células inmunes y liberación de citoquinas proinflamatorias y quimioquinas, que va a resultar en un fenotipo secretor asociado a la senescencia. Tenemos tres elementos claves que en conjunto llevan a hablar de inmunosenescencia en el anciano, que es el aumento de mediadores inflamatorios y oxidativos, la reducción de la respuesta inmune y la producción de autoanticuerpos. Esto en conjunto son tres elementos que, como les decía, es la triada clásica que nos lleva a hablar de inmunosenescencia.
Tenemos unas alteraciones de la inmunidad celular y la inmunidad humoral que se dan con el envejecimiento. Respecto a la inmunidad celular, tenemos una atrofia progresiva del timo, disminución del número de linfocitos T supresores y colaboradores, disminución de la relación CD4-CD8, hay una disminución de la función TH1 con aumento de la función TH2, disminución de la capacidad proliferativa y disminución de la expresión de receptores linfocitarios específicos. Respecto a la alteración de la inmunidad humoral, tenemos una disminución en los niveles de linfocitos B, aumento en la respuesta policlonal frente a diversos mitógenos con unos niveles séricos aumentados de IgG1, IgG2 e IgG4, disminución de la respuesta a nuevos antígenos y un aumento en la síntesis de autoanticuerpos. Respecto a las diferentes células que actúan en el proceso de presentación de antígenos, como son las células dendríticas, tenemos una disminución en el número de células, disminución en el procesamiento y presentación de antígenos, una producción y liberación disminuida de interleuquina 2 e interferón alfa, disminución por ende de la capacidad para estimular a los linfocitos de los procesos de quimiotaxis, endocitosis y micropinocitosis y una disminución en la migración y funcionamiento de los receptores tipo TOR. Y respecto a las células como macrófagos, neutrófilos y natural killer, tenemos disminución en los procesos de apoptosis, fagocitosis y quimiotaxis, un aumento del número de células natural killer, pero con una disminución en la toxicidad directa mediada por estas, y una producción importante y liberación de interleuquina 2, interleuquina 1, interleuquina 4, interleuquina 6, 8 y TNF-alfa. Todos estos elementos en conjunto los mencionan como factores que ayudan a que esta inmunosenescencia se perpetúe y que haya un predominio de la alteración en la inmunidad celular y humoral, pero mencionan como factor protector el que vemos en el centro, que es el aumento de la producción de células T reguladoras periféricas que pueden llevar a que se contrarreste la formación de autoanticuerpos. Entonces, si entendemos todos estos elementos, podríamos ver por qué hay ciertas enfermedades que en el anciano son más prevalentes y que desde la fisiopatología pues lo podríamos entender. Algo para mencionar en este aspecto de la autoinmunidad en el anciano es mencionar que hay una serie de factores moleculares, alteraciones genéticas, mediadores inflamatorios, predominio de algunos mediadores inflamatorios respecto a una irregulación neuroendocrina por disminución de aquellos metabolismos anabólicos. Todo esto en conjunto lo que va a llevar es que a nuestro paciente tenga mayores presentación de anorexia, sarcopenia, osteopenia, disminución de la función inmune, deterioro cognitivo, alteración en la coagulación, disminución del metabolismo de la glucosa, y todo esto en conjunto nos va a llevar a entender por qué desde la fisiopatología la mayoría de nuestros pacientes, si hay concurrencia de todos estos elementos, van a tener mayor prevalencia de fragilidad, debilidad, pérdida de peso y fatiga. Entonces me pareció importante traer esta tabla porque aquí podemos entender desde la fisiopatología y desde el modelo de fragilidad por qué nuestros pacientes a medida que envejecen son más lábiles a tener una concurrencia de todos estos elementos moleculares, fisiológicos, y se predisponen a mayor desarrollo de fragilidad, que digamos que es uno de los principales marcadores en cualquier enfermedad de nuestros ancianos. Dentro de la fisiopatología del síndrome de RS3P tenemos que hay unos niveles elevados de factor de crecimiento derivado del endotelio vascular. Este es un agente vasoactivo responsable de estimular la angiogénesis y la permeabilidad vascular, lleva a que se dé sinovitis, hipervascularidad sinovial y edema. También hay un aumento importante de interleuquina 6 y TNF-alfa, que como habíamos visto en las diapositivas previas, es una parte importante de la fisiopatología inmune en nuestros ancianos. Esto induce la producción de metaloproteinasa 3 de matriz y amiloide acérico en los tejidos sinoviales, y todo esto en conjunto lo que va a llevar es que se dé el aumento de esa vasoactividad, angiogénesis y mayor permeabilidad vascular. Importante también destacar que en los diferentes estudios hasta el 50% de los pacientes van a tener niveles de HLA-B7 positivos, que también será importante tenerlo en cuenta a la hora de entender la fisiopatología de la enfermedad. Respecto a los niveles de factor de crecimiento derivado del endotelio, vemos como cuando se compara el síndrome de RS3P con pacientes con AR, lupus eritematoso sistémico, enfermedad mixta del tejido conectivo, polimiositis, dermatomiositis y vasculitis, estos son los pacientes que tienen el número más elevado, los niveles más elevados de factor de crecimiento derivado del endotelio. Entonces vemos que este es un marcador importante que inclusive se ha estudiado para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad.
Respecto a la metaloproteinasa de matriz 3, como la había mencionado previamente, esta también es un mediador que ayuda en la fisiopatología de la enfermedad, facilita la acumulación de mediadores inflamatorios, promueve la invasión vascular, lleva a degradación de la matriz del cartílago, promueve la diferenciación de los osteoclastos e inhibe la diferenciación de células madre mesenquimatosas. Todo esto en conjunto nos lleva también a explicar cómo se presenta el síndrome de RS3P en nuestros pacientes. Una vez hemos entendido los criterios diagnósticos y la fisiopatología de la enfermedad, es importante preguntarnos qué manifestaciones clínicas apoyan el diagnóstico de síndrome de RS3P en nuestra paciente. Entonces, dentro de las principales manifestaciones clínicas a destacar están la presentación aguda, el edema con fobia asimétrico, sea de manos y o pies, los dos presentes en nuestra paciente. Importante destacar que ella tuvo un inicio que al parecer fue unilateral. Este está descrito en menos, más o menos un 3 a 2% de los casos que logré revisar, pero también puede estar presente. Podemos tener un paciente que debute de forma unilateral. Otro elemento importantísimo a destacar es la poliartritis simétrica que estaba en nuestro paciente, y un hallazgo que se dice es el sello distintivo de la enfermedad, la tenosinovitis extensora. Lastimosamente no hay mención de ella en las diferentes historias de nuestra paciente y no tuvimos un estudio ecográfico para evaluarlo. También podemos tener astenia, pérdida de peso y fiebre, que está en el 9% de los pacientes, este también descrito en el cuadro clínico de nuestra paciente, y la presencia de rigidez matinal. Como complicaciones de esta enfermedad se describe principalmente derrame pleural, pericárdico y o pericarditis. Y adicional a eso, algunos casos describen la presencia de nódulos eritematosos dolorosos. Respecto a las manifestaciones clínicas, vemos en estas dos figuras que respecto a la presentación del edema con fobia, pues es principalmente en las manos, como fue el caso de nuestra paciente, seguido por los pies, y las articulaciones más comprometidas tienden a ser la muñeca, las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, como fue el caso de nuestra paciente. Aquí vemos las imágenes que nos muestran los diferentes artículos describiendo el hallazgo semiológico como manos en guante de boxeo, y vemos que si comparamos con las imágenes de nuestra paciente, es muy similar a las imágenes que nos brindan los diferentes casos de la literatura. Importante, una vez tenemos las manifestaciones clínicas, es definir cuáles son los hallazgos de laboratorio imaginológicos que se espera encontrar en esta enfermedad. Principalmente en las diferentes cortes descritas, los hallazgos a mencionar serán la presencia de un factor reumatoide negativo, aumento de reactantes de fase aguda, como fue el caso de nuestra paciente, una enfermedad leve dada más por enfermedad crónica. Y respecto a los estudios del líquido sinovial, describen que a menudo van a tener un nivel muy bajo de leucocitos. Recordemos que nuestra paciente no se hizo ningún estudio de líquido y creo que tampoco estaba indicado. Y la elevación de los niveles del factor de crecimiento del endotelio vascular, pues que creo que no contamos con ellos pues en nuestra institución. Respecto a la radiografía, pues las erosiones están clínicamente ausentes, como fue el caso de nuestra paciente, y se puede observar un edema de tejidos blandos y cambios artrósicos, que sería básicamente lo que pudimos ver en la radiografía de la paciente. La ecografía es una modalidad de imagen fiable y rentable, muestra la presencia de sinovitis articular leve y derrame sinovial intraarticular. Como sello distintivo ya les mencioné la tenosinovitis de los tendones flexores y extensores, y también se puede detectar la presencia de edema subcutáneo. En la ecografía Doppler color con contraste tenemos que se puede identificar hipervascularidad en tendones y articulaciones, y es útil para evaluar edema inflamatorio, sinovitis y derrame. Tienden a describir que es de fácil acceso y rentable. Y la resonancia magnética, que sería el gold estándar, es el mejor método para la detección de pequeñas cantidades de derrame sinovial, identifica la presencia de tenosinovitis, permite hacer inclusive seguimiento de la actividad de la enfermedad y va a proporcionar información adicional sobre el estado de los tejidos blandos, el cartílago y las lesiones óseas. ¿Cuáles son en nuestra paciente, una vez hemos evaluado las ayudas diagnósticas y el curso de la enfermedad, las principales asociaciones a considerar, y algo que siempre se preguntan en la literatura, y es si de forma sistemática está indicado descartar malignidad? Entonces, en las principales asociaciones tenemos procesos infecciosos, otras enfermedades autoinmunes, la diabetes mellitus y el hipotiroidismo, que son dos condiciones que tenía nuestra paciente dentro de sus antecedentes, condiciones en sistema nervioso central como la hemorragia intracraneal, la miastenia gravis o el Parkinson, la presencia de tumores de órganos sólidos hematológicos, y dentro del arsenal de medicamentos, el uso de inhibidores de FP4, que también estaba dentro de los medicamentos que usaba nuestra paciente. Entonces, es importante recordar que estos inhibidores de FP4
Lo que hacen es inhibir una enzima tipo serinproteinasa y esta inhibición en la superficie de los fibroblastos conduce a inflamación a través de aumento de los niveles de factor 1 derivado de células estromales y de las proteinasas de matriz, y así es como desde la fisiopatología se explica su asociación con este síndrome. Tenemos este estudio retrospectivo realizado en un hospital de Japón con 37 pacientes con síndrome de RS3PE. 13 pacientes tenían diabetes, 6 pacientes eran usuarios de inhibidores de EPP4. Este se hizo entre enero del 2005 y diciembre del 2018. Vemos aquí pues como las principales características de los pacientes: una edad promedia de 78 años. Ya dijimos que más 13 de los pacientes, perdón, 6 de los pacientes venían con usos de inhibidor de EPP4, y vemos pues como las principales características, como algunos pacientes tenían cáncer de estómago, colon, esófago, páncreas, pulmón, próstata, síndrome mielodisplásico, el compromiso de las principales articulaciones descritas. Un 24% de los pacientes tenía fiebre y la dosis inicial promedio de estos pacientes osciló más o menos en 20 miligramos día de prednisolona, y 6 pacientes, para un 16% de la población, tuvieron recaídas. Aquí es importante mencionar que las características de los pacientes hicieron una diferenciación entre los pacientes que no tenían diabetes previamente y los que tenían diabetes. Realmente no fueron muchas las diferencias que encontraron. Solamente vemos aquí una diferencia respecto a los valores de hemoglobina glicada, que es pues, esperable para las condiciones de los pacientes. Y respecto a la prevalencia, ellos hicieron un análisis en la población japonesa. Para el 2016, la prevalencia de diabetes en hombres era del 23% y en mujeres del 16%. Para mayores de 70 años, en este estudio hubo una prevalencia importante, superior a la esperada para ellos en su población, que fue de 30% en hombres y de 45% en las mujeres. Y ellos después hicieron una diferenciación en esos 6 pacientes usuarios de inhibidores de DPP4 y miraron cómo era la respuesta en el tiempo y si realmente estos pacientes debían o no suspender el tratamiento. Vemos que la mayoría de los pacientes estaban con sitagliptina y la mayoría continuaron con el tratamiento teniendo buena respuesta en el tiempo. Solamente vimos un paciente en el que había un mal control de su diabetes con una glicada de 8.2, que tuvo una recaída en el tiempo luego de continuar con el tratamiento. Entonces ellos lo que dicen es que realmente no hay una evidencia que apoye la asociación entre el síndrome de RC3PE y la diabetes o el uso de inhibidores de EPP4, y que su uso va a ser seguro en la mayoría de los pacientes, pero sin embargo en pacientes de edad avanzada, como este paciente que nos describen de 85 años, y mal control, pueden requerir una observación más cuidadosa por el riesgo de recaída e inclusive considerar la suspensión del medicamento, pero vimos que la mayoría de los pacientes continuaron el tratamiento y tuvieron un buen curso de la enfermedad. Realizaron a la paciente teniendo en cuenta la asociación con malignidad algunos estudios de extensión, entre ellos una tomografía contrastada de tórax, que lo único que mostró fue un mínimo derrame pleural bilateral, y una tomografía contrastada de abdomen sin ninguna alteración a destacar. Y es aquí donde nos preguntamos la asociación con cáncer en estos pacientes. Entonces vemos que las principales asociaciones son con leucemia, síndrome mielodisplásico, linfoma no Hodgkin, cáncer de próstata, tumores gastrointestinales en pulmón, mama, ovario, endometrio y en vejiga. En nuestra paciente realmente las dudas grandes quedan respecto al cáncer de colon, ya que recordemos que ya tiene una constipación de larga data y al parecer nunca se ha hecho ningún estudio de tamizaje. Y la mama, aunque al examen físico no describe ningún masa, nódulo o alteración, sería importante tener en cuenta estos dos sistemas para evaluar de forma posterior si se realiza el tamizaje. Respecto a la asociación con cáncer, tenemos que hay una discriminación de acuerdo al continente donde se evalúe. En Europa y América y en Asia, vemos que en Europa hay un estudio en Francia en 1999 con 6 pacientes, los cuales de los 6 pacientes, 6 tuvieron neoplasias sólidas, próstata, gástrico y colon. En Argentina en el 2012, 12, en el 2002, 12 pacientes, de estos 4 tuvieron malignidad, adenocarcinoma rectal, fibrohistocitoma, síndrome mielodisplásico y linfoma no Hodgkin. En Estados Unidos en el 2005, 10 pacientes con 4 neoplasias, linfoma no Hodgkin, leucemia, cáncer de mama y pulmón. En Estados Unidos en 2007, 14 pacientes, de los cuales 3 tuvieron malignidad, 2 linfoma no Hodgkin y un cáncer de vejiga. Esto para un total de 11 malignidades en 36 pacientes diagnosticados con síndrome de RS3PE, para un total de un 31% de prevalencia de cáncer en esta población. En Asia solo contamos con descripción de un estudio en Japón en 2005 con 28 pacientes, de los cuales 2 tuvieron malignidad, uno de colon y otro de vejiga,
para una prevalencia estimada más o menos del 7%. Entonces vemos como casi 30% de los pacientes de nuestra población podrían tener de forma concomitante malignidad acompañando el síndrome de RC3P. Importante que hay algunos marcadores que nos pueden guiar en esta posibilidad. En este estudio de 33 pacientes vemos como los niveles elevados de metaloproteinasa 3 tuvieron una relación clara con la presencia de malignidad, pues, con el síndrome de RC3P como una presentación paraneoplásica. Vemos acá 124 nanogramos mililitros en el grupo sin neoplasia y 437 en aquellos que se manifestó como un síndrome paraneoplásico. Y respecto a las concentraciones del factor de crecimiento del endotelio vascular, como habíamos mencionado previamente, si bien tiende a estar elevado en la mayoría de los pacientes con el diagnóstico, una vez se hace el tratamiento adecuado, estos tienden a descender y su persistencia en el tiempo nos debe alertar de que probablemente nuestro paciente, a pesar del uso de esteroides y cuando estos superan más de 30 miligramos día, probablemente lo que estemos es frente a una manifestación paraneoplásica. Entonces, estos siempre serán datos a tener en cuenta. Como tal, no hay datos que respalden la rentabilidad de búsqueda sistemática de malignidad en el contexto de síndrome de RC3P. Sin embargo, usted sí debe realizar los estudios de tamizaje para la edad de nuestra paciente. Recordemos que falta el de colon y el de mama. Y adicionalmente a eso, en aquellos que no responden a los esteroides, sería donde usted tendría que ser más incisivo en la búsqueda. En la evolución de nuestra paciente ante el resultado de los hemocultivos negativos, se decidió iniciar una prueba terapéutica con prednisolona 15 miligramos día. ¿Qué opciones terapéuticas podemos considerar en nuestro paciente con síndrome de RS3P? Pues principalmente se describe que estos pacientes tienen muy buena respuesta al manejo con glucocorticoides, la mayoría presentan una respuesta dramática que se tiende a ver a las 72 horas. La dosis inicial fluctúa más o menos entre 15 a 20 miligramos día, esto se da de 2 a 3 semanas y luego se reduce gradualmente de 12 a 18 meses. Recordemos que lo ideal es no superar dosis mayores a 30 miligramos día y usted siempre debe, en caso de que encuentre un agente causal o una malignidad concomitante, pues tratar de retirarlo, dar el tratamiento para esta condición y en ocasiones describen que ciclos cortos de esteroides también se pueden asociar al tratamiento pues como de la etiología adicional que usted encuentre. Aquí vemos un reporte de diferentes casos descritos de los pacientes que han recibido manejos con esteroides. Este es un reporte de unos médicos españoles. Vemos que aproximadamente 73% de los casos fueron tratados con prednisolona, recibieron dosis entre 15 a 20 miligramos día y la dosis media promedio fue de 18 miligramos día, como nos describe la literatura. El tratamiento, el 66% de los casos fueron tratados entre 3 a 6 meses y el promedio de tratamiento osciló entre 5.3 meses. Alternativas terapéuticas adicionales que describen en algunos reportes de caso como el uso de AINES, hidroxicloroquina, metrotexate, tocilizumab, etanercept, son opciones a considerar en pacientes que tengan recaída, aunque inclusive se menciona que pacientes que tengan recaída luego de suspender el esteroide han respondido de forma adecuada luego de reiniciarlos a las dosis con las que venían. Estos son reportes de caso y pues son medicamentos que requieren más estudio en el tiempo y que todavía no tienen pues como estudios formales para evaluar cuál es su nivel de evidencia en este tratamiento. Aquí vemos las manos de nuestra paciente a las 3 semanas de tratamiento con una mejoría notable del edema y un importante descenso de los reactantes con una PCR que bajó a 0.34 miligramos decilitro y una BCG de 9. Entonces vemos como la respuesta fue dramática respecto al uso de esteroides. Aquí nos hacemos una pregunta y es qué factores podrían asociarse con la posibilidad de que nuestra paciente tenga respuesta al uso de esteroides. Este fue un estudio de 18 pacientes, 6 pacientes con síndrome de RS3P que recibieron tratamiento con 10 a 20 miligramos día de prednisolona. Se hizo seguimiento a un año y se evaluaron los niveles de PCR a las 4 semanas, destacando que aquellos que lograban niveles menores de 8.4 miligramos decilitro a la cuarta semana tenían mejor pronóstico al año, igual que menor tasa de recaídas. Aquí hacen una discriminación de acuerdo a los niveles de PCR y vemos como aquellos que lograron valores menores de 8.7 miligramos de cilitro a la cuarta semana, al año tuvieron un adecuado pronóstico y ninguno presentó recaídas. Entonces, niveles de PCR menor a 8.7 miligramos de cilitro a las 4 semanas de tratamiento se asociaron con una buena respuesta y un menor número de recaídas. Este podría ser el caso de nuestra paciente. Aunque
aunque evaluando este estudio que se realizó en Japón entre octubre del 2013 y septiembre del 2012 con 41 pacientes a un año de seguimiento que querían evaluar la resistencia a los esteroides dados como una PCR alta mayor de 0,5 miligramos decilitro y la necesidad de una dosis mayor de 5 miligramos día al año, nos muestran cómo los factores que contribuyen a que la PCR se mantenga por encima de 0,5 miligramos decilitro al año del tratamiento están dados por el género masculino y una PCR al debut de la enfermedad mayor de 10 miligramos decilitro, como sería el caso de nuestra paciente. Y aquellos factores que contribuyen a tener al año una dosis acumulada de prednisolona mayor de 5 miligramos día es el género masculino. Entonces, estos serían pues como los principales factores a tener en cuenta. A nuestra paciente el único factor de riesgo que le puntúa es que de entrada tuvo una PCR que fue mayor de 10 miligramos decilitro. Reumatología en la evolución de la paciente consideró que había una notable mejoría del cuadro clínico, que se habían descartado los principales diferenciales y llegó al diagnóstico de un síndrome RC3PE, continuó esteroides a dosis baja, 5 miligramos día y dejó cita de control en un mes. Aquí la pregunta que nos surge es si hay un protocolo de seguimiento en los pacientes con diagnóstico de RS3PE. Vemos este estudio de pacientes con diagnóstico de síndrome RS3PE realizado en el Medical College de Wisconsin antes de 1995. Se les había hecho el diagnóstico a los pacientes, en total fueron 10 y se contactaron más o menos en el 2005, 10 años después del diagnóstico, para definir si había un diagnóstico de cáncer concomitante y cuando la respuesta era afirmativa se revisaba la patología. Vemos que los diferentes diagnósticos fueron linfoma no Hodgkin, leucemia, cáncer de mama y de pulmón en 4 de los pacientes y vemos como el diagnóstico que se hizo a más largo tiempo se hizo a los 4 años. Entonces, realmente hay unos lapsos de tiempo de seguimiento muy amplios, en este caso hasta 10 años, y como tal no hay un protocolo establecido para hacer el seguimiento de estos pacientes en el tiempo, porque tendrían que ser lapsos de tiempo muy largos, aunque estos pacientes sí tienen mayor riesgo de malignidad, todo sería dado por la clínica y la evolución del mismo, pero hasta ahora no hay un protocolo establecido. A la paciente la vio de forma adicional neurocirugía, consideró un canal cervical estrecho multinivel con cambios mielopáticos, la programaron para cirugía, previo a eso solicitaron concepto de vascular periférico porque si recordamos ella venía doble antiagregada por el stent que le habían aplicado, vascular consideró que realmente no había una indicación para que estuviera doble antiagregada, que se podía suspender los medicamentos y reiniciar hasta en el posoperatorio y que de forma ambulatoria definirían el inicio de terapia COMPAS, que en esta paciente con el fenotipo de enfermedad que tiene probablemente sería benéfico. Neurocirugía realizó la laminoplastia cervical sin ninguna complicación y por ahora la paciente continúa hospitalizada con una evolución favorable y sin recurrencia de los síntomas y signos de RS3P. Tenemos entonces finalmente para hacer la evaluación conjunta con geriatría de la paciente las principales comorbilidades que ya había descrito. En la esfera funcional y mental, una paciente con dependencia leve sin trastorno cognitivo mayor. Los síndromes geriátricos que identifiqué fueron fragilidad, sarcopenia, malnutrición y polifarmacia. Podría tener una depresión probable y la red de apoyo ya había mencionado que tenían un esposo y un hijo muy comprometidos con su cuidado. Respecto a la propuesta de manejo, estos serían pues como los principales elementos. La paciente necesitaría un seguimiento ambulatorio por medicina interna, reumatología, geriatría, neurología, vascular periférica, medicina del dolor y psiquiatría. Requeriría al alta estudios de densitometría ósea, colonoscopia, mamografía y un control de pruebas de función tiroidea. Dentro del manejo terapéutico, iniciar calcio más vitamina D, ajustar el tratamiento antihipertensivo porque venía con clonidina, que no es un medicamento antihipertensivo de elección en esta paciente y se podría cambiar por IECA o ARA2. Respecto al riesgo de fractura mayor, ella tiene por FRAX 8,4% y el riesgo de fractura de cadera 4,5% mayor al 3%. De entrada ya consideraríamos una paciente que aunque no ha tenido fracturas es candidata al manejo farmacológico con ácido zoledrónico 5 miligramos anual, inicio de la terapia COMPAS que será por vascular periférico y actualización del esquema de vacunación. También requiere plan de ejercicio y rehabilitación por fisiatría y recuperación nutricional. Respecto al potencial de rehabilitación, consideramos que el área física está disminuida, el área funcional vimos que hay una dependencia leve, en psicología habría que hacer los estudios con psiquiatría para descartar el diagnóstico de depresión o confirmarlo. En el área cognitiva no hay un deterioro cognitivo ni delirio, ni en el área social un adecuado soporte social y buenos recursos económicos, lo que le da a la paciente un buen potencial de rehabilitación, pero esto supeditado a que si en el tiempo aparece el diagnóstico de malignidad,
Esto sí podría afectar ese potencial de rehabilitación de la paciente. Y respecto al modelo de atención, pues concluimos que nuestra paciente al momento del alta sería candidata a continuar todo el manejo desde la parte ambulatoria, con bienestar y promoción de salud, programas de educación y autocuidado, programas de ejercicio, tamizaje de salud, recreación, clubes voluntarios y grupo de ayuda mutuo o grupo de aporte social. Este sería básicamente el enfoque que se hizo multidisciplinario de la paciente, teniendo en cuenta todos los elementos desde la parte clínica y desde la evaluación geriátrica multidimensional. Esto sería pues como lo que tenía preparado para el día de hoy. Ya quedo atenta pues como a la intervención de la doctora Alejandra, el doctor Mansuro, los dos reumatólogos. Bueno, Natalia, muy bien. Hiciste una muy buena presentación. Creo que revisamos una patología que, como lo has mostrado en tus diapositivas, eh, pues no es muy frecuente. Y básicamente se necesita de un buen clínico para poder pensar en el diagnóstico de un síndrome de RS3P. Yo en mi vida creo que si he visto tres pacientes con este diagnóstico, creo que ha sido mucho. El doctor Andrés García fue quien tuvo la impresión, la primera impresión diagnóstica que orientara hacia este diagnóstico y fue absolutamente y afortunadamente muy acertada su apreciación. Eh, como lo has dicho, siempre que nosotros vemos esta entidad, siempre vemos eh, la posibilidad que aparece para nosotros es que se trate de un síndrome paraneoplásico. Como lo mostraste también en tus diapositivas, pues esta es una de las consideraciones que se hacen en todas partes y se destaca especialmente enfermedades neoplásicas del tracto digestivo con neoplasias en estómago, en colon, en esófago principalmente, ¿sí? Sin decir que ninguna otra lo puede hacer. Ha aparecido también, como lo has dicho, en las enfermedades hematológicas neoplásicas, el mieloma múltiple, ¿no es cierto? Como una forma de poder eh, eh, pensar en que esta puede ser la causa de esta enfermedad. Esta señora, como lo has mostrado, pues tuvo una dramática y maravillosa respuesta con el uso de prednisolona, como nos lo describió el doctor Andrés García, ¿no es cierto? Y vimos en las diapositivas finales, vimos cómo hubo ese dramático cambio de tener una, un edema en guante de boxeo en las primeras diapositivas y cómo a tener una pérdida de la inflamación en las últimas diapositivas. Bueno, yo creo que es muy interesante escuchar el concepto de reumatología, el doctor Carlos Horacio, la doctora Adriana, ¿qué nos pueden decir acerca de esta entidad? El doctor Carlos Horacio se retiró a consulta, pero la doctora Adriana ahí la ascendí a panelista para que nos dé su concepto desde reumatología. Claro que sí. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe, Adriana, claro buenos que sí. días. Bueno, ¿cómo están? No, Natalia, primero felicitarte porque fue una excelente presentación, un excelente abordaje desde eh, como la teoría geriátrica y la práctica pues, de las escalas, de todos los problemas de la paciente. Un caso clínico muy interesante. Solo un par de comentarios adicionales a lo que ya explicaste pues de una manera tan adecuada. Primero, que no necesariamente, para que no quede la idea de que se necesita obligatoriamente la ecografía para evaluar que el paciente tenga tenosinovitis de los extensores, pues porque por la clínica
pues obviamente la tenosinovitis pues nos la confirmaría la ecografía o una resonancia pues que sería otro método de diagnóstico, pero pues ya con menos facilidad y más costo, pero pues usted la puede sospechar por la clínica, ¿cierto? Entonces hay ese dolor para hacer la extensión de la muñeca, la extensión de los dedos. Miren que la foto que mostraste de la paciente ya tenía la mano con algo de flexión de las interfalángicas proximales y distales. No es lo mismo, no se llama así, pero casi que haciendo una mano en garra, que pues tiene otro origen, ¿cierto? Pero en este caso pues podemos inferir que era difícil que la paciente extendiera esos dedos y el edema difuso habla de esa tenosinovitis, entonces usted la puede sospechar, la ecografía pues te ayuda a confirmar, pero pues si no la tienes, de todas maneras por clínica la puedes definir. Un diagnóstico muy importante en esta paciente como diferencial, que era la pseudogota, como bien lo dijiste, pues porque va a tener eh, esa presentación aguda que no gustaba para que pensar en cristales, a pesar de que, como mostraste en las radiografías, tenía calcificaciones vasculares y calcificaciones periarticulares, que si bien no tenía condrocalcinosis como tal, a veces esas calcificaciones indirectamente nos pueden hacer sospechar una artritis por depósito de cristales en el contexto adecuado, que no gustaba para una presentación aguda de una crisis por cristales de pirofosfato o de gota. Era que no había eritema, que uno lo ve muy eritematoso, es una artritis muy eritematosa la que se afecta pues por cristales, entonces hace parte como de los detalles sutiles. Lo otro, cuando empezaste a hablar del dolor cervical, una de las principales diferenciaciones entre la polimialgia y la pseudogota que pueden dar también esa rigidez cervical, es que pues en la imagen no se vio, es la calcificación alrededor del atlas, en los ligamentos Ujú. atloaxiales, que es lo que se llama el síndrome del diente coronado, que da un meningismo con un dolor cervical inflamatorio o casi que continuo. El paciente está casi que paralizado en la parte cervical, que al principio cuando contaste la historia uno podía haber pensado como diagnóstico diferencial en este síndrome y que muchas veces lleva a exámenes diagnósticos repetitivos porque el paciente no mejora, piensan que tienen un absceso cervical, piensan que tienen meningitis, les hacen punción lumbar, bueno, y una cantidad de cosas y hacen fiebre y ese es el grupo de edad, entonces tener en cuenta eso también, que no necesariamente tiene que ser una crisis de cristales periférica, claro que acá pues tenía el edema de manos, entonces pues obviamente cambiaba un poquito ese enfoque, pero como arrancó el paciente también puede ser la forma de presentación de un síndrome del diente coronado. No, eso era pues como lo que, bueno, pues hiciste el énfasis en que no se hizo una artrocentesis. Cuando uno piensa en cristales, sobre todo cuando tiene una monoartritis o una oligoartritis, especialmente de articulaciones de mediano o de gran tamaño, es deseable hacer la artrocentesis. En este caso, pues las articulaciones afectadas en las pequeñas, realmente pues entonces técnicamente no había forma de hacerlo probablemente. Esos eran como los comentarios que tenía. Felicitaciones nuevamente por la presentación. Doctora, muchas gracias. Agradezco mucho que me haya acompañado en esta actividad. Bueno, y hay una pregunta en el chat del doctor David Vélez y es si le haríamos de forma sistemática TAC de tórax y abdomen a todos los pacientes. Pues doctor, después de los diferentes artículos y la literatura que revisé, mi conclusión es que no estaría indicado de forma sistemática si usted no tiene hallazgos a la revisión por sistemas o en la historia clínica o al examen físico que le indiquen que debe realizar estos estudios. Yo realmente, según lo que revisé, considero que en estos pacientes lo que habría que hacer es actualizar todos los estudios del tamizaje para la edad y claramente en aquellos con lo que uno podría llamar banderas rojas, como los datos a la revisión por sistemas o la no respuesta al manejo de esteroides o necesidad inclusive de esteroides en dosis mayores a 30 miligramos día de prednisolona, pues en esos pacientes sí considero habría que hacer una búsqueda más exhaustiva y considerar estudios de tipo tomografía, como usted lo dice, de tórax y abdomen. No sé ahí qué nos puede agregar la doctora Adriana.
No, de acuerdo contigo. La edad, lo que pasa es que como estos pacientes son mayores, pues a veces fuman o tienen pues como otros factores de riesgo, pues casi que terminan siendo tamizados también con la TAC, pero realmente lo que dijiste, la tamización para la edad. Y si tiene esas banderas rojas que mencionabas, si no hay respuesta con glucocorticoides, si recaen, pues ahí uno sí empieza como a buscarlo. Lo más importante es que estos pacientes no se pueden dejar solos. Esos pacientes hay que hacerles seguimiento estricto, porque como bien lo mencionaste, la aparición de la neoplasia puede que no sea sincrónica y pues en el tiempo pueden aparecer esos otros síntomas o es necesario hacer algún otro examen. Bueno, Natalia, yo tengo otra pregunta para ustedes y es, de acuerdo con lo que revisaste, ¿cuánto es el periodo de tratamiento con los esteroides que se estima para estos pacientes? O es una enfermedad que va a ser crónica y deberá recibir esteroides de manera permanente. Esa es la Profe, pregunta. no, en los diferentes estudios, inclusive en la tabla que les mostré pues de ese registro español, básicamente los pacientes que requirieron tratamiento, el promedio estuvo en 5,3 meses y los que más requirieron se van hasta 18 meses. No encontré en ninguna parte que estos pacientes fueran candidatos a uso crónico de esteroides e inclusive también era una bandera roja el hecho de que uno no pudiese desmontar el esteroide en el tiempo, pero más allá de 18 a 24 meses, inclusive la mayoría pues con promedios entre 6 a 18 meses. No encontré que estos pacientes pues uno de bajar en el tiempo esteroides de forma sostenida, ¿no? Ujú, muy bien. Y otra cosa que me parece afortunada en la consideración es sobre el cubrimiento para el riesgo de fracturas. Evidentemente, el T-score de esta señora nos indica que tiene osteoporosis y ahora que va a recibir los esteroides durante un buen tiempo, pues se va a aumentar mucho más esta posibilidad de tener fracturas y la elección del uso del soledronato como una medida adecuada para disminuir ese riesgo, sumado al calcio. A mí me llama la atención el riesgo cardiovascular de esta señora. Como lo mostraste en la radiografía, se ve una calcificación importante de las arterias radiales. Esta señora ya ha tenido evento cerebrovascular, ¿no es cierto? Entonces me parece que también hay que hacer mucho seguimiento y tratar de que ese protocolo COMPAS, ¿no es cierto?, en virtud de su estenosis carotídea y de todo esto que estamos hablando, pues también hay que empezarlo lo más pronto posible, ¿no es cierto? En el manejo del riesgo cardiovascular de esta señora. ¿Sí? ¿Qué opinas de eso, Nati, del riesgo cardiovascular de esta Sí, señora? profe, totalmente de acuerdo. Esta paciente ya venía con estatina de alta potencia, pues lastimosamente no había un perfil lipídico para mirar metas de LDL, pero eso también es una consideración a realizar pues en el tiempo. Y me parece que luego de revisar pues como el fenotipo de los pacientes de la terapia COMPAPS, ella sería una paciente que tendría un buen beneficio respecto a desenlaces MACE. Entonces sí, creo que ese debe ser otro de los aspectos e inclusive ahí se énfasis en el plan de manejo terapéutico, Sí, una paciente para tener estatina de alta potencia, en caso de no lograr el LDL meta, inclusive considerar adición de otros medicamentos. Y pues desde la parte del manejo con la antiagregación, que continúe con ACE y probablemente vascular iniciará dosis de 2,5 miligramos de rivaroxaban en la consulta externa. Y pues impactar perfecto, desde ejercicio, dieta, todo lo que vamos a hacer de forma ambulatoria. muy bien. Bueno, Nati, yo creo que ya para terminar podríamos preguntarle al doctor Andrés García si todavía está unido a la presentación, algún concepto o alguna recomendación final. Sí, señor, ya lo ascendí a panelista. No se salió. No, ahí está. No, Sí, ya. ya se retiró. Bueno, listo, pues. Yo pienso que Está, si no hay ya, más profe. Él preguntas, está como panelista, ya lo ascendí como bueno, panelista. vamos a ver si el doctor García Sí, buen día, nos da buen un día, buen concepto. día.
¿Me Hola escuchan? Andrés. Porque, ¿qué más, doctor? Es que usted sabe que con esta virtualidad yo estoy ya con ansiedad, como Son sabe sesiones que... de espiritismo, profe. ¿Me escuchan? ¿Alguien ahí? No, no, doctor, no, pues yo creo que hay mucha ilustración al respecto. A mí me llamó la atención de este caso, es que hacía como 15 o 20 días antes de tuvimos una paciente igual, o igual no, pues parecida con este diagnóstico. Entonces, usted sabe que con estas enfermedades tan raras, a veces siempre aparece la otra a la semanita. Entonces, Sí, esa enfermedad me parece que es difícil como el diagnóstico. Primero porque los pacientes son viejos, ¿cierto? Muy comórbidos. Y estas dos pacientes que tuvimos tenían muchas variables ahí como para distraer al clínico, ¿cierto? Por ejemplo, la primera paciente tenía una falla cardíaca, ¿cierto? Y ese fue el enfoque inicial y está toda hinchada y hematizada y eso. Pero a pesar del tratamiento para la falla cardíaca, lo que nosotros vimos era pues el edema de las manos y los pies y la inflamación en los exámenes pues en los reactantes agudos. Y esta paciente también fue muy compleja porque tenía una cervicalgia de alta intensidad con ese canal estrecho muy comprometido, muy sintomático y tenía dolor neuropático, además de eso. Entonces eso, ella se mantenía con dolor, ¿cierto? Entonces un fin de semana yo la vi y la vi el sábado, digamos, con su dolor neuropático, pero el domingo ya tenía instaurada abruptamente las manos hinchadas, ¿cierto? Y hizo fiebre y con los reactantes altos. Entonces, esa fue la sospecha. Y hay otra cosa que veo que es difícil para el diagnóstico de esta enfermedad y es que no tiene como un marcador serológico. Usted en artritis reumatoidea pues tiene su factor reumatoideo, su péptido y eso le ayuda a uno para el diagnóstico correcto. o el lupus con losanas. En estos pacientes es un diagnóstico muy clínico, ¿cierto? Sobre todo muy clínico y como de descarte. Entonces, es difícil pues como a veces diagnosticar este tipo de enfermedad en este tipo de pacientes. Eso es todo. Bueno, Andrés, a mí me parece que un factor, digamos, eh, que puede aparecer como muy confusor es que el motivo de consulta de ella fue el dolor cervical, básicamente, ¿no es cierto? No fue tanto ni el edema, ni debilidad de la cintura pélvica o la cintura escapular, ¿no es cierto? Y me parece que de acuerdo con el contexto que estamos revisando, pues el síndrome de RS3P no da compromiso axial, ¿no es cierto? Creo que los síntomas que tenía esta señora de dolor cervical eran más dados por digamos, por el canal cervical estrecho y por la osteoartrosis que tenía a nivel cervical. ¿Qué opinas, Andrés, de eso? Es completamente correcto, doctor. Pues ella tenía una resonancia con un compromiso muy severo de esos discos y de esa columna cervical. O sea, era un compromiso degenerativo muy severo, ¿cierto? Y estaba Eso. comprometiendo las raíces, entonces era por eso. O sea, eso era una cosa y lo otro, pues, era otra cosa. Y eso, entonces eso también da lugar a otro comentario, y es que uno puede tener dos patologías articulares simultáneamente, una inflamatoria como la que acaba de describir Natalia, y la osteoartrosis degenerativa que también puede comprometer el segmento cervical de la columna vertebral, ¿no es cierto? Y lo vemos en viejos, ¿no es cierto? Vemos osteoartrosis más enfermedades articulares inflamatorias, ¿no es cierto?, presentes y que a veces nos pueden desviar de los diagnósticos, ¿sí? Bueno, listo, pues la doctora Alejandra Fernández quiere hacer algún comentario. Y la doctora Adriana tiene la mano levantada. Ah, bueno, adelante, Perdón, sí, Natas. un comentario pequeñito, profe, de eso que está mencionando. Dos cosas. Uno, el énfasis que hace el profe Andrés de los reactantes de fase aguda tan elevados.
recordar pues que eso no es normal, y en una persona mayor de 50 años, si usted no encuentra una causa que se le explique, pues que en este caso sí la teníamos, hay que recordar pensar en las vasculitis sistémicas, que también son enfermedades muy difíciles a veces de Claro diagnosticar. que sí. Y en este grupo de edad, adicional a la polimialgia reumática, pensar en una arteritis de células gigantes, que si bien siempre pensamos en la neuropatía óptico-isquémica arterítica, y cada vez sabemos, y la evidencia apoya más, que hay un compromiso extra carotídeo, pues extracraneal, perdón, y que se puede manifestar simplemente con fiebre o fatiga, pérdida de peso y reactantes de fase aguda elevados. ¿Qué estaba en contra en esta paciente? Pues ya aparte de todo lo otro, que está a favor del diagnóstico diferencial que ya tuvimos, que no tenía anemia. Es algo muy sutil, pero esta paciente tenía 16 de hemoglobina, entonces pues no estaba pues como crónicamente con una de estas enfermedades. Y lo otro, lo que usted menciona, es porque uno siempre como internista enseñamos, y me Sí, enseñaron, a la navaja de Ockham, ¿cierto? Entonces que todo se simplificaba y que la postura pues como más sí. sencilla, y que uno siempre tiene que tratar de explicarlo todo inicialmente como explicable por una sola enfermedad, pero especialmente en estos pacientes, aunque en No, todos puede pasar, pero en estos pacientes sí que hay que pensar a veces más allá pues como de esa caja, de que todo sea el mismo muy bien. cajón de enfermedades.